está. Bueno, hoy vamos a estar dando primero agradecimiento tanto a Mauro y a Pablo en un día muy particular, porque realmente somos muy poquitos y obviamente nos pareció muy importante y muy pertinente el trabajo que ellos realizaran en lo que fue la maestría de arquitectura del paisaje, en lo que es el módulo de paisaje de la vastedad, periferia y borde. Realizaron un tema muy pertinente, muy realmente novedoso, con respecto a la revalorización de lo que es una ruta fluvial, este, pero con un trabajo de búsqueda en lo que era el tema discúlpenme, por ahí yo me equivoco, pero recuerdo lo que era el trabajo de flotas y de ferry, estaba también el transporte ferroviario analizado, pero también todo el tema de la ruta en lo que era entre Puerto Ibicuy, Entre Ríos y, no sé si está bien nombrado, y Zárate, Buenos Aires. Pero también no solo era todo el relevamiento de lo que era el patrimonio industrial o el paisaje industrial, sino también estaba incluido el tema del paisaje arqueológico, porque también ustedes tenían una serie de nombres vinculados a los artefactos, en lo que significa en la arqueología y cómo realmente se entiende en la arqueología. Pero ¿cuál era la innovación? El poner en valor acá no es el tema de un inmueble o de un elemento patrimonial físico, sino tampoco era un valor patrimonial intangible, sino que era la puesta en valor de alguna manera de lo que era una ruta, ¿no? En ese sentido. Y con un contenido también turístico al respecto. Frente a eso, yo no digo más nada, solamente recibirlos, agradecerles de que puedan contarnos acá un poco este proyecto que realizaron ustedes y que realmente, o anteproyecto, como quieran llamarlo, y bueno, solamente escucharlos. Bueno, Gracias. gracias por invitarnos. Eh, no, y bueno, va a arrancar Pablo, así que bueno, gracias por las palabras igual. Y me alegro que os haya gustado ahí el trabajo que habíamos hecho con Pablo. Mucho, muy bueno. Bueno, realmente muchas gracias, como dijo Mauro, por la invitación. Esperemos que la ponencia les sea útil, abierto a todas las consultas que ustedes tengan. No duden en interrumpir para, obviamente, poder aclarar dudas que vayan apareciendo o datos que quieran que vayamos mencionando, aparte de lo que estamos presentando. Y bueno, abierto a cualquier duda y consulta que vaya surgiendo. Mauro, si podés vos hacer la presentación, digamos, compartir pantalla, quiero decir, arrancamos. Tengo que sacar el micrófono. Díganme si se ve. Sí, pero no pantalla Sí, se completa. Sí, ahí va, ahí va. Espera que está cargando. No sé qué pasó. ¿No se ve pantalla completa? No. No, Mauro. No, No. ahora estoy como medio filtrado. Y aparte se ve como oscurito. Ah, Ahí, a ver. ahí se ve bien. Esta Fíjate no a ver si pantalla. podés poner Ahora, pantalla completa. espera que está cargando. Ujú. Ah, no, me estaba poniendo mal. Perdón. Apreté mal. El del lado era. Ahora sí. Estás como a Sorey. Sí. Bien. Ahí, perfecto. Chao, chao. Bueno. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahí arrancamos entonces. Vamos. Bueno, como tenemos parte de la introducción,
trabajo que hemos ensayado para el mundo que tiene que ver con la desarrollo de la maestría, denominada entonces Paisaje de la Variedad, Periferias y Bordes. En este caso, y tomando palabras textuales, digamos que estaban citadas en el programa de Gabriel y de Viviana, acá que el paisaje, y lo leo textual, la memoria de las puertas, la comunidad asume como patrimonio y por las narrativas que las contextualizan y le dan sentido a la gestión de la arquitectura del paisaje. Como proyecto cultural, implica el abordaje de múltiples campos sociales de manera transversal, tanto desde lo material como desde lo simbólico, requiriendo conocimientos técnicos y estratégicos a partir de los cuales acceder al desarrollo de proyectos sociales o socioculturales, como está escrito ahí, viables y sostenibles. Partiendo de esta definición y entendiendo la búsqueda que arrancábamos con Mauro, investigando el territorio, entrando en el territorio que empezaba a aparecer, adelante de los planos, mapas que íbamos recorriendo, y de las historias que empezamos a encontrar en lo que tenía que ver con justamente la ruta flotante de Zárate y Vicuy, empezamos a descubrir un escenario que estaba un poco olvidado, tenía historias narradas, había también bibliografía y citas muy interesantes por correr y aprender en esa lectura tanto cultural, social, económica que representaba esta ruta en aquel momento. Estamos hablando hacia 1905, 1908 como punto de inicio. Y en esa exploración que hacíamos del territorio empezamos a entender también que había un montón de elementos que no se mencionan en esas citas, pero que formaban parte de lo que tenía el territorio en su interior. En ese interior tenía naufragios, hundimientos, artefactos, elementos del paisaje ser puestos en valor y que a través de este ejercicio académico de la maestría logramos intentar de rearmar y de poner en escena en este proyecto lo que denominamos ruta flotante de Zárate y Vicuy. Entendemos que esta ruta inicialmente, y después vamos a ver las diferentes partes que componen este proyecto, nace hacia 1905, como dije, 1908 en su inauguración oficial, en mayo de 1908, y que culmina hacia 1978 con la inauguración del puente Zárate, complejo Zárate Brazo Largo. En esta estructura de ejercicio lo dividimos en 4 partes, y la bibliografía obviamente que da sustento a todo lo que fuimos mencionando y describiendo en este trabajo, y esas 4 partes están formadas por la reseña histórica de antecedentes, de geolocalización, de cuestiones de reseñas propiamente dicha. Después está formada por una estructura del paisaje en sí misma, lo que pertenece a ese paisaje, lo que ponemos nosotros en reconocimiento y en escena. Y en la tercera parte estructural, vamos a decir así, del proyecto, las directrices sobre los cuales trabajamos y pusimos en valor, y también tocando obviamente los aspectos turísticos, económicos, sociales, culturales, etc. Rematando, sí, en una folletería que tiene que ver con la difusión de este trabajo cultural y social, y obviamente para el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con su historia. Por eso yo decía que el año 1905 era importante, porque tiene que ver cuando el Senado de la Nación aprueba el proyecto que acordaba con la empresa, como dice ahí, Ferrocarriles Entre Ríos, el derecho de cruzar con sus trenes las islas, o sea, cruzar el río Paraná, o sea, cruzar el delta y llegar hasta Buenos Aires, territorio firme. En ese sentido, este proyecto, hacia 1905, lograba una trascendencia fundamental, y lo daba así por la posibilidad de las partes que intervenían, el gobierno de Entre Ríos y el gobierno de Buenos Aires, en los elementos cabecera, sería Puerto Ibicuy y Puerto Zárate. En esta transformación económica del territorio y esta posibilidad de unir y enlazar a través del delta del río Paraná, un hecho obviamente que anteriormente se hacía en balsa, con todas las características que tenía, tanto de limitantes, del peso, del trayecto, del tiempo de recorrido, y de poder concretar lo que era la estructura ferroviaria, que a veces expandía con mayor auge en el territorio de la nación argentina, y que permitiera generar con estos cruces a través del ferryboat o ferrobarcos,
la posibilidad de unir la Mesopotamia con el territorio de Buenos Aires y después llegar hasta el sur, que fue una etapa de extensión. El hecho, obviamente, es significativo y cambiar la historia del territorio en varias de las características que tienen que ver también con lo económico, lo social lo que tiene que ver también con el flujo cultural que esto permitía de unir y atar territorios distantes, muy cercanos entre sí, pero distantes por un delta que era impenetrable en el sentido con estas infraestructuras. Obviamente que Zárate juega también su rol importante, también la cota de nivel que tiene inferior y superior en ese territorio marcaba una limitante, por eso también Zárate desarrolla dos estaciones de ferrocarriles importantes, que es Zárate Alto y Zárate Bajo, en la cual permitía que también lo producido en el territorio de Buenos Aires y sus entornos alrededores pudiera llegar hacia Entre Ríos a través de esta doble estación, en una de las carreteras, Zárate Bajo, poder producir el puerto de ferryboat para poder de esta manera enlazarse con el puerto de Ibicuy. Hay un dato, bueno, aquí está escrito, pero hay un dato que es importante, digamos. Ibicuy gana la punteada, por llamarlo de una manera, en la tensión política y económica, en Entre Ríos estamos hablando, sobre Puerto Ruiz. Puerto Ruiz era próxima a Gualeguay, a muy pocos kilómetros de Gualeguay, era el escenario propicio, por lo menos definido de antemano por el gobierno de Entre Ríos, donde todo lo que tenía que ver con la estructura férrea llegaba y atravesaba el territorio de Mesopotamia y también de Uruguay, con las, obviamente, países limítrofes, lo hacía a través también y lo podía concretar a través de Puerto Ruiz. Diferentes movimientos políticos y técnicos dieron la posibilidad de que en lugar de Puerto Ruiz sea Puerto Ibicuy, mucho más adentrado en el territorio del Delta, con otra característica también estructural, pero potenciando su georreferenciación, y de esa manera se concreta en esta cabecera nueva, digo Puerto Ibicuy, esta posibilidad de conformar, digamos, este recorrido. Hacia marzo de 1908 se realiza el primer viaje que unía la estación de Ibicuy con el puerto de Zárate. Pero es en mayo de 1908, donde con la inauguración oficial del presidente de la República, en aquel momento Figueroa Alcorta, gobierno de Buenos Aires, de Entre Ríos, y a través, obviamente, de una de las embarcaciones emblemas de esta composición, de estas flotas que atraviesan el río, en este caso Lucía Carbó, que cruza oficialmente y desde su inauguración el delta del Paraná, teniendo estos dos extremos del territorio. Bien, pensemos un poco en la lógica de aquel momento, que la característica del territorio, la distancia, estamos hablando de unos 82 kilómetros, siempre y cuando se pudiese cruzar por uno de los canales que habilitaba, digamos, en aquel entonces, según las subidas o bajadas del río en su caudal, la zona de Marcadal, más ubicada al oeste de este recorrido, vamos a ver en diferentes gráficas, versus la posibilidad de hacerlo de una manera más prolongada, con otros recorridos más sinuosos y complejos, que en lugar de ser 82 kilómetros se transformaban en 106 kilómetros de distancia, y el tiempo se hacía por el canal Irigoyen, que está paralelo a lo que es hoy la línea del puente de Zárate Largo, entre los dos puentes, el Mitre y la Urquiza, y obviamente acompañaba ese canal de Irigoyen, el canal de Irigoyen, acompañaba el recorrido más extenso, con 106 kilómetros, y un tiempo aproximado entre uno y otro, de los dos recorridos, entre 3 y 4 horas. Esas 3 y 4 horas también dependían del tiempo, digamos, de las cuestiones climáticas y de la subida y bajante, como decía anteriormente, hubiese el río Paraná. Algunas de las embarcaciones que forman parte de esta estructura, se menciona Lucía Carbó, María Pereira, Carmen Avellaneda, Delfina Mitre, La Cross, y otros tantos que formaban, en realidad, en 5 o 6 en realidad, que formaban parte de esa estructura. Todas, en su conjunto, salvo Delfina Mitre, terminan su actividad en 1978 con la inauguración del puente Rosario Zárate Brazo Largo. En ese momento, automáticamente el sistema da por obsoleto esta estructura ferroportuaria. Digo obsoleta en el sentido del tiempo que consumía, estamos de 3 o 4 horas, versus
la posibilidad de hacerlo a través también del ferrocarril, con el puente Zárate Largo, como también de las rutas que realizan de la ruta 12 nacional, que permite la vinculación de estos territorios. Y de esa manera la posibilidad de manejar todo el sistema automotor más el ferrocarril daba obviamente esta otra estructura ferroportuaria en un segundo plano. Y así fue desapareciendo el uso, salvo Delfina Mitre, que hasta el último momento fue de extremo de Vicuña hasta el sur, como últimos viajes, entrado 10, 15 años más, y después se termina convirtiendo en cambio de uso, o sea, no es ferryboat, sino es para pasajeros, y terminó uniendo Buenos Aires con Colón, ¿bien? En este caso, el ferryboat lo que unía era ese territorio y permitía la carga, no solamente de transporte de personas, sino también de carga y otros requisitos económicos que acompañaran a esa infraestructura. Bueno, aquí se pueden ver en la imagen, son de aquel momento, 1937, cómo es la estructura ferroviaria en la Mesopotamia, en este caso Entre Ríos, cómo Paraná, Victoria, Gualeguay están vinculadas entre sí a través de ese sistema ferroviario, y cómo en ese último imagen, donde aparece el ferryboat graficado muy importantemente, viene uniendo Icuy y Zárate en este recorrido final, y fíjense que hay una línea de puntos más en el extremo derecho, hacia el lado del pavimento, sería en el caso del Río de la Plata, de Uruguay, Río de la Plata, en la Unión, en la cual obviamente aparece la estación de Dock Sur en Buenos Aires. Otras imágenes, bueno, aquí, como se puede visualizar en la imagen izquierda, son las diferentes flotas, entre 5 y 6, porque están agregando algunas otras, algunas que fueron las últimas de Industria Nacional, las primeras 4, Lucía Carbó, Across, si no me equivoco, María Pereira, también se construyen en Glasgow, Inglaterra, y obviamente después, bueno, se pone en funcionamiento la industria naviera argentina y logra también acercar 2 flotas más al uso y goce de estas rutas. Y después lo que tiene que ver con lo que ya recién una imagen, en lo que es la publicidad. No sé, Mauro, si podés volver un segundo más a la imagen anterior. Sí, la publicidad de los trenes de excursión, donde habían fechas históricas y fechas emblemáticas, 25 de mayo, 9 de junio, el Día de la Raza, Año Nuevo, Carnaval, que ya se generaba como un pasaje agendado, por decir una forma, para, obviamente, hacer un recorrido también turístico y cultural hacia estos territorios. Bien, ahí está la siguiente, Mauro. Bueno, aquí en la búsqueda de estos archivos, de estas imágenes que de alguna manera tienen que estar impresas en algún lugar y fuimos encontrándolas, aparecen los recorridos. En este caso, lo que tiene que ver con el territorio que está cruzando, la isla Tavera, en ambos lados, perteneciente al Partido de Buenos Aires, la isla Botija, también está la isla Falsa Botija, que es donde se ve una que podemos saber de territorio de reserva, por lo tanto de preservación y regularización del área natural que tiene, y lo que pueden ensayar o ver, visualizar en la margen izquierda tiene que ver con los puntos de unión, que principalmente eran balsas, las balsas que cruzaban de un lado al otro lado del río, que después algunas se potenciaron, como se ve en la imagen de la provincia de Santa Fe, con Entre Ríos, se potenciaron y se transformaron de balsas a también ferryboat, fue posterior a esta situación que estamos mencionando en este proyecto, y cómo se plasmaban esos recorridos que permitían esa vinculación del territorio a través de este delta del Paraná, con su inmensidad y sus complicaciones naturales que pueden tener para este tipo de embarcaciones, y bueno, cómo se fueron y cada vez perfeccionando más esta posibilidad de transportar no solamente personas, sino también cargas. Siguiente. Mauro. Ahí. Bueno, como decíamos en el historial, digamos, de las localidades, empezamos también a encontrar esta cuestión del patrimonio, de ponerlo en escena, de tomarlo y conocerlo como tal. En el Consejo Deliberante de Zárate, por solución 1087, en el año 2000, declara de interés municipal para preservarlo como patrimonio cultural e histórico a los restos del muelle del embarcadero del ex ferryboat del ex ferrocarril Urquiza, situado, como decíamos antes, en la estación Zárate Bajo. Y hay una definición ahí que es interesante porque dice
considerándolo, esto lo dice textual en la cita de los considerandos de esta resolución, considerando parte viva de la construcción de nuestra identidad como comunidad. Pero a lo largo de 70 años de vida, muchos trabajadores y ferroviarios efectuaron su aporte para contribuir a la grandeza de nuestra nación. Piensen que no solamente en la vinculación de las personas en el territorio, sino también de las potencialidades tanto económicas, culturales que los territorios tenían y que se empezaban a entrelazar. Eso también obviamente lo pone en escena no solamente la resolución del Consejo, sino también, como sigue en la siguiente página. Ahí va. Mauro. Sí. Perfecto. La ley provincial, la 13.222, sancionada años después, en 2004, donde también lo declara sitio histórico provincial, la estructura del embarcadero del ex ferrocarril Urquiza, ex ferryboat ferrocarril Urquiza. Es interesante porque empieza a darse respaldo patrimonial, bueno, ustedes en esta optativa y en toda la historia que tanto Gabriel, Laura, Viviana y todo el equipo que lo compone, esta optativa y matriz de la historia en sí misma, lo han seguramente puesto en valor constantemente la importancia del reconocimiento de la historia del territorio. Estas son las huellas vivas, algunas ocultas, pero vivas en el territorio, y esa posibilidad de volverla a poner en el escenario, volverla a tomar con el valor que corresponde y con la importancia que significó y que marcó un antes y un después en ese territorio. Por eso, en palabras textuales de Silvia Irene Bacchino, que es arquitecta, se especializó en urbanismo, pero también en patrimonio, en turismo y en todo lo que tiene que ver también con esta historia viva del ferrocarril, ella menciona que el muelle del ferroboat forma parte del patrimonio histórico-cultural que nos legaron quienes nos precedieron, y que tenemos la enorme responsabilidad, y esta importante palabra, responsabilidad, de atesorar para las generaciones futuras. Y esto es la importancia, digamos, de visibilizar aquellas huellas del pasado que están presentes en el territorio y que con el tiempo, si no se ponen en escena, se empiezan a borrar. Entonces, lo importante de volverla a rescatar y ponerla en escenario. Ahí se van viendo diferentes imágenes que van componiendo esta documentación que acompaña, digamos, el trabajo y que obviamente vamos encontrando y atesorando también para la historia de este recorrido. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la historia que nosotros intentamos rescatar, la historia que queremos volver a poner en escena en un trabajo que, bueno, tuvo este inicio y que seguramente en algún momento se expandirá o se transformará, digamos, con otros pasos a seguir. Siguiente. Acá. No sé si querés que pase o querés que hablar acá. Sí, una más. No, una más. Porque ya después nos adentramos en la parte de localización, para que entendamos un poco más aquí. Bien. Para entender un poco más el escenario, más allá que seguramente lo han captado desde el inicio, pero para entender un poco más dónde estamos ubicando, en este plano que dura a la derecha nos representa en este caso Rosario, San Nicolás, Zárate, Buenos Aires, y del lado de Entre Ríos, Victoria, Gualeguay, Puerto Ruiz, Puerto Constanza también aparece ahí, porque es otro de los recorridos que hace, pues una parte que en el segundo tramo se pone en valor, porque también tiene una característica importante, Puerto Constanza. Y entonces empezamos a visualizar que es un sitio, estamos hablando del delta del río Paraná, caracterizado y declarado como sitio Ramsar, como número 2255, fue declarado en 2016. Esto es, abarca, digamos, el delta medio, el delta superior. Nosotros estamos en el extremo del medio hacia el inferior del territorio. Está atravesado por diferentes cursos de agua, en este caso pertenecen a la troncal de lo que es el delta de Paraná, pero en este caso se descompone en el Paraná Guazú, río Talavera y en el río Paraná de las Palmas. Ambos territorios, tanto el de Entre Ríos, en este caso Vicuña, como Zárate, son potenciales porque tienen puertos de ultramar, o sea, permiten la llegada, digamos, directa de buques de ultramar hacia estos puertos interiores, y obviamente conectar lo producido, o sea, la producción regional hacia el exterior y también en el propio territorio. En este caso, bueno, acá simplemente cuestión de datos duros, por decirlo de manera, lo que tiene que ver con el
cantidad de habitantes, densidad, superficie por el lado de Zárate, y en contraste Ibicuy con un territorio mucho más extenso, porque también pertenece a lo que es las islas de Ibicuy, con un territorio muy extenso de 4.500 kilómetros cuadrados, versus Zárate con 1.200, pero donde sí la cantidad de población y por lo tanto la densidad demográfica es sustancialmente diferente, pasando de Zárate con 95 habitantes por kilómetros cuadrados a Ibicuy con 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, el contraste es fuerte en la cantidad de habitantes y en el territorio es mucho más extenso. Sigue, Mauro. Bueno, en esta, digamos, después de recopilar todos estos datos que fuimos encontrando, que Pablo explicó, la idea, bueno, era retomar un poco este paisaje cultural y propusimos, digamos, un par de recorridos que ahora los vamos a contar. Al ser sitio Ramsar, bueno, acá esta parte del humedal, de origen fluvial asociado a la llanura e inundación del río Paraná, y como decía Pablo también anteriormente, en el tramo medio e inferior. Un poco, bueno, este territorio en realidad pertenece a dos provincias distintas, que después también vamos a explicar un poquito sobre el tema de la gestión que habíamos de alguna manera pensado para este proyecto. Dividimos acá un poco las cuestiones digamos, a caracterizar, y hablando del paisaje natural y antropizado, empezamos a detectar estos elementos, islas, bueno, que fuimos encontrando por acá, que son las islas de las Lechiguanas, la isla Falsa Botija, la reserva natural, que estaría dentro digamos, de la isla Falsa Botija, que están todas bajo la ley provincial 14.179 del año 2010. Y con respecto a estos enclaves destacados que nosotros los fuimos agrupando, digamos, como para ser parte, obviamente, ¿no? de este recorrido, son el Balneario Municipal de Zárate, ahí por numerito, el Paseo de la Ribera, la ex fábrica Meteor, la central nuclear de Atucha 1, que eso estaría, digamos, sobre la costa del río Paraná, y después subiendo estaríamos en Puerto Ibicuy, si hacemos el recorrido, digamos, por los diferentes ríos, llegaríamos a Puerto Ibicuy y Puerto Constanza, que son los dos puntitos celestes de arriba, el 8. Y encontramos, o de alguna manera rescatamos como puntos panorámicos, el puente Justo José de Urquiza, que es acá abajo, y el Bartolomé Mir. Todo esto, por supuesto que nunca fuimos al lugar, porque este trabajo fue justo en pandemia y nos quedaba un poquito lejos igual, pero bueno, no, todo lo que pudimos investigar y todo fue digamos, por internet, por la magia de internet, no por otra cosa. Bueno, dentro de esa estructura del paisaje, por otro lado también nos pusimos a investigar, digamos, estamos dentro de la maestría de arquitectura del paisaje, así que, digamos, medianamente estas cosas las teníamos presentes también de algún otro seminario anterior, pero un poco, digamos, ver qué tipo de paisaje, llamémosle natural, podemos encontrar, digamos, en este humedal. Y ahí tenemos un poco, bueno, algunas especies que podríamos encontrar y, digamos, que se ven, digamos, casi por toda esta también. Digamos, acá le pusimos los nombres científicos, pero bueno, algunos los podemos reconocer, ¿no? La flor nacional del ceibo, qué sé yo, bueno, después hay juncos, qué sé yo, las cortaderas, los espinillos, bueno, todo ese tipo de vegetación que es autóctona. También hicimos lo mismo con todos los, digamos, con la fauna que podemos ver en el lugar. Bueno, y acá hay unos lindos animalitos también, famoso carpincho, se ha convertido en figura en las redes en estos últimos tiempos. Y después, como enclaves, pusimos, digamos, el énfasis en ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con
la historia, con la producción y también con, digamos, con la recreación. Por ejemplo, el balneario municipal, el paseo de la Ribera, que eso es todo de Zárate, la ex fábrica Meteor, que, digamos, está sobre el río, era una fábrica que en un principio se dedicaba a me parece que era la cuestión láctea, después tuvo, digamos, como una reconversión porque la compró otra familia, entonces se dedicaron más. Era algo, no me acuerdo ahora la palabra, porque era media rara. Bueno, que tenía que ver con la parte de armamento acá ¿cómo es? Del servicio militar. No me acuerdo bien el nombre, cómo era, pero bueno, algo de eso hacía. El edificio de la aduana, también como, digamos, como edificios históricos, la central nuclear de Atucha, digamos, por la importancia que tiene como productora de energía, y el puente Justo José de Urquiza. Por otro lado, esto que llamamos nosotros artefactos fijos, encontramos y destacamos, digamos, esto es lo que pudimos encontrar, como les contaba hoy, por internet, porque, digamos, no tuvimos la posibilidad de ir y de alguna manera hacer un relevamiento por ahí, no sé si personal, pero por lo menos digo personal en el sentido de ir y buscar en todo este recorrido, pero a lo que voy es de poder haber ido y, no sé, a lo mejor entrevistar a personas de allá ¿cómo es? De la municipalidad de Zárate, bueno, Ibicuy no estaba más lejos, pero digamos, ese tipo de contacto no lo tuvimos. Pero bueno, algunos de los elementos que pudimos encontrar y de alguna manera caracterizar para el trabajo es el muelle costero de Puerto Ibicuy, la estructura del puente de transferencia, bueno, también de ahí de Ibicuy, el puente de transferencia en Zárate, fíjense que hay un par de imágenes, la estructura metálica de amarre, que bueno, esos van quedando, esos elementos ahí que por ahí quedan como perdidos en algún lugar y no sé, cuando baja el agua por ahí emergen, como hemos visto en estos últimos tiempos también con estas bajantes del río, y los depósitos de agua ahí, como ese tanque en la parte de abajo también, bueno, fuimos encontrando como elementos a destacar. Estos aparatos, estos ferry boat que Pablo contaba, acá también encontramos algunas imágenes de aquella época. Todos tienen nombre de mujer, no sé si se habrán percatado. Y bueno, algunos, como contaba Pablo, después se trasladaron más al norte, hacia la provincia de Misiones, y bueno, ya después quedaron desafectados. Lo que sí encontramos no me acuerdo si fue en alguna noticia o algo de eso, Pablo por ahí se acuerda más, es que algunos de estos todavía están, digamos, no están rotos y no están en desuso, pero digamos, están como encallados ahí en algún puerto de Misiones, que de alguna manera, digamos, uno lo podría tal vez como reflotar como para, digamos, de alguna manera incorporarlo, ¿no? a este recorrido que planteábamos. Estos ferry boat, de alguna manera, lo que hacían era transportar directamente los vagones de los trenes. Fíjense ahí en las imágenes, bueno, algunos con más capacidad, otros con menos, pero bueno, tenían obviamente todo un sistema de vías sobre el barco que, digamos, la formación se iba acomodando de alguna manera y se enganchaba cuando llegaba al puerto del otro lado y se armaba la formación y el tren continuaba. También después hicimos una especie de investigación con las cartas náuticas y bueno, encontramos más cosas de las que pensábamos, porque la verdad que, digamos, fíjense la cantidad de hundimientos que surgieron en todo en el río, por ejemplo, en el Paraná de Las Palmas, ahora lo vamos a ver, sí, acá, mayormente acá. Bueno, la cantidad de barcos hundidos,
fíjense que ahí también están las fechas de algunos, en todo ese recorrido que es parte de la ruta que nosotros vamos a contarles. Acá hay algunas imágenes de esos barcos. Hubo también un choque de barcos, de estos ferry barcos, y bueno, ahí encontramos un par de imágenes también de cómo cómo quedaron. Hay un vagón ahí que está a punto de buscar el agua. Después, como áreas protegidas, camping y pescas, que esto es un poco más la cuestión más por ahí recreativa, hicimos un relevamiento como para aportar, ¿no?, a este circuito y a este recorrido, los lugares donde uno puede, por supuesto, hacer otro tipo de recorrido alternativo, y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, uno se hace un recorrido de estas características y por ahí lo hace en 2 días, entonces para en un camping, cualquiera sea, y digamos, y sigue el recorrido bien. Acá, Pablo, no sé si arrancás vos o sigo yo. No, seguís. Yo, bien. Bueno, acá el proyecto, después de todo ese relevamiento de antecedentes históricos, y después de todo el relevamiento que les acabo de contar, planteamos este recorrido que, perdón, acá que no sé qué apreté, bueno, un poco les leo lo que habíamos puesto, que dice: el objetivo principal que busca el proyecto es permitir a las personas acercarse, conocer y experimentar y transitar las rutas fluviales que recorrieron los ferrobarcos, uniendo el capital económico y productivo de la Mesopotamia con Buenos Aires hacia 1908, como también favoreciendo el traslado de las poblaciones de un extremo al otro del río, dejando atrás los viajes por balsas y sus limitaciones en el tiempo. Pone en valor el paisaje natural, el río, el delta, las áreas de reserva, como la isla de las Lechiguanas, Isla Falsa Botija y la Reserva Natural de Uso Múltiple, Isla Botija, y el paisaje antropizado que atraviesa ciertos puertos, muelles, amarraderos, embarcaderos, estaciones de trenes, edificios simbólicos, entre otros, junto a las historias de cada naufragio y hundimiento a lo largo y ancho del delta, que son parte de digamos, del atractivo de esta ruta que de alguna manera los invitamos a experimentar, ¿no? El circuito, bueno, está marcado ahí con la línea de puntitos, son circuitos recreativos y turísticos y a la promoción de piezas estratégicas, y sitios de oportunidad. Ahí abajo están las referencias. Bueno, el triangulito son los campings, los naufragios, los grandes enclaves, el paseo de la ribera, los puntos panorámicos y la reserva natural. El primer tramo de la ruta lo dividimos en 2 tramos. La ruta está compuesta por 2 circuitos que forman parte de un mismo ciclo, con las señaléticas correspondientes de mínimo impacto y entregando una amplia base de datos para realizar el recorrido de manera segura y autoguiada. Digamos, estas son cuestiones que con Pablo las fuimos pensando de alguna manera, como, digamos, nosotros nos imaginamos ese tipo de cosas para esta ruta, ¿no? Tienen la particularidad de poder ser atravesados en cualquiera de sus sentidos sin alterar el propósito buscado. O sea, nosotros planteamos un recorrido que sería, digamos, como corren las agujas del reloj, pero de alguna manera también se puede hacer en el sentido contrario. O sea, no había, digamos, no era una cuestión de postas que uno tiene que ir un paso y seguir con el otro. Y este primer circuito que armamos parte, digamos, del puerto de Zárate, y ahí, como dice, atraviesa aguas arriba el río Paraná de las Palmas, que es un poco siguiendo esa línea de puntitos, luego por el canal de Mercadal, y en el tramo final el río Paranaguazú, que es donde está ya arriba Puerto Ibicuy como una parte del recorrido.
este tramo tiene una extensión de 68 kilómetros y el tiempo de navegación también dependería del tipo de embarcación que uno quisiera elegir como para hacer el recorrido. Bien. Ahora sí, continúa El Pablo. segundo recorrido, exacto, el segundo recorrido lo hacemos en el sentido opuesto. Partimos de Ibicuy, del puerto de Ibicuy, se pasa por lo que es el puerto de Constanza y después se llega hasta el puerto de Zárate a través de lo que es, primero todo este recorrido inicial, por el puerto de Ibicuy hacia el puerto de Constanza, a través del río Paraná-Guazú, que es uno de los brazos, digamos, del río Paraná, y después lo hace a través de lo que es el río del Coronel Irigoyen, que en ese caso es una extensión corta, por decirlo de una manera, pero en la totalidad, digamos, ese recorrido llegan a los 62 kilómetros. Obviamente lo mismo que decía Mauro, para el primer recorrido respecto al segundo, tienen una duración que va a variar del tipo de embarcación utilizada y del tiempo climático que acompañe. Es importante, fíjense esto que se menciona acá, que enlaza el río Talavera, son 7,37 kilómetros en dirección norte-sur, y ahí se conecta con el canal. O sea, son esos 7 kilómetros por el río Talavera, porque va cruzando diferentes brazos del Paraná, y en este caso lo hace con esa extensión más limitada, pero bueno, obviamente con complicaciones, porque es bastante sinuoso el recorrido que genera. Es meandroso, en realidad, llamándolo desde la característica más de la terminología apropiada, y bueno, eso también da ciertas complicaciones. Piénsenlo en la magnitud que tenía en su momento, y en este caso, obviamente, con embarcaciones mucho más pequeñas, poder reproducirlo sería mucho más sencillo. Obviamente que paralelo a esto que es la cuestión fluvial y el recorrido fluvial, se puede también hacerlo a través del territorio firme o a través de enlace como es el complejo Zárate-Brazo Largo, a través del ferrocarril o a través también de las carreteras. Caminos internos que conectan también estos puntos con, digamos, Puerto Constanza, desde las bajadas que tiene el puente Zárate-Brazo Largo, lo que sería lo que es el puente Urquiza, General Urquiza, y obviamente la conexión también por caminos internos hacia Ibicuy. Siguiente. Lo que se destaca en estos recorridos tiene que ver con, como se veía en la gráfica anterior, pero tiene que ver con lo que es los paisajes, los miradores, la vista de lo que es la naturaleza en sí misma, impresa en un territorio que fue antropizado, que tuvo variaciones a lo largo del tiempo. Imagínense, digamos, de 1908, toda la carga que tenía en años anteriores y todo lo que se generó hacia los años siguientes, hasta la actualidad, obviamente, donde están estos lugares que podemos también generar recorridos con otros tiempos. Uno puede acampar, puede generar recorridos turísticos y de cuestiones regionales o de economías regionales y visualizar también las diferentes poblaciones, las diferentes costumbres, porque también esto tiene que ver con estos recorridos. No solamente es desde el itinerario que uno recorre un punto hacia otro, sino con todo lo que va pasando en el medio, estos que decía Mauro, que tienen que ver con hundimientos y naufragios, la historia que hay también relatada a través de estos viajes. Hay cartas escritas, digamos, de historias de cada uno de los viajes del ferryboat, en los 70 años que tuvo de duración esta ruta sociocultural y económica. Y es importante que lo que logra este proyecto, lo que intenta lograr, vamos a decirlo de esa manera, este proyecto es volver a unir esas dos orillas, ¿bien? Y poder entender la diversidad cultural, tanto entrerriana como bonaerense, y sus características más locales, más genuinas, que están impresas en el territorio. Desde las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, con los recorridos, con las visuales, con las marcas de la antropización en las mismas, con las huellas que tiene de artefactos que han quedado plasmadas para la historia y que se han puesto en valor a través de diferentes normas o leyes nacionales, provinciales, y que seguirán caracterizando este paisaje a lo largo de su historia. Después lo que tiene que ver aquí más que nada es la estructura funcional con las accesibilidades, con el patrimonio que se fue detectando, como ya fuimos mencionando con Mauro, las áreas protegidas que también se ponen en valor y se le da otra jerarquía desde lo visual, desde el recorrido, desde la permanencia, etc. Y los equipamientos que muchas veces en estos casos no están
todavía adaptado a esto que vendríamos a ser el turismo más naranja, el turismo más ecológico, sostenible y sustentable, y que obviamente nosotros apuntamos a que a través de, como dice la lámina siguiente, Ahí va, ¿eh? sí, a través de diferentes actores, no, está bien, a través de diferentes actores y de diferentes gestiones se puedan lograr justamente poner en valor y generar que esta ruta funcione. Cuando decimos actores, tenemos actores sociales, que son los que están en el territorio, los que viven y desarrollan y le imprimen también una característica, los gobiernos locales, tanto la Municipalidad de Ibicuy, la comuna de Puerto Constanza, como también de la Municipalidad de Zárate, los provinciales, porque hay dos competencias jurisdiccionales diferentes, el gobierno de Entre Ríos y el gobierno de Buenos Aires, pero también enmarcada, como lo hicieron también a través de la ley nacional, en su momento a través del Senado, declarando la posibilidad de ese convenio hacia 1905, bueno, también ponerlo en valor desde el Estado Nacional, que con obviamente financiamiento, con gestión, con decisión política y territorial, se puede poner nuevamente en escena estos circuitos que estamos proponiendo. Y después tiene que ver con las acciones. Las acciones directas, que tiene que ver con promover, junto a los diferentes tipos y escalas de gobierno, el desarrollo de estas infraestructuras que permiten que esta ruta tenga un sentido y tenga visibilidad. Una participación ciudadana, porque son los actores quienes le imprimen su historia, sus relatos y sus signos de cultura y de rasgos sociales que están en ese territorio y que se pueden poner en escena. Y por otro lado, tiene que ver con este desarrollo sostenible, de manera de no invadir el ambiente, de no generar impactos ni de mediana ni de gran escala, sino justamente de ser amable con el territorio, de entender ese territorio y cuáles serían las incisiones o elementos que podrían incluirse en este territorio ya complejo, pero brillante en todas sus características. Y después lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Los público-privados, con los convenios, con la colaboración de diferentes órdenes del Estado o estados nacionales, como decíamos anteriormente, con la finalidad de proteger el patrimonio natural y antropizado, de imprimirle esa huella que quedó sentada en el territorio, ponerla en escena nuevamente y de generar también conciencia ciudadana de los elementos que forman parte de nuestra historia y que lo seguirán haciendo a lo largo del tiempo. Ya para finalizar aparece la publicidad, en este caso sería la parte del folleto, que Mauro entra la parte 1 y 2. Mauro. Sí, un poco, digamos, esto lo hicimos como, no sé, de alguna manera, digamos, en esta cuestión de la señalética, de cómo poder, de alguna manera, acercar, digamos, y dar a conocer este circuito, así, digamos, al turista, y también, obviamente, a la gente de actividades, un poco, digamos, a modo de una especie de propaganda, de información, digamos, cuando uno arranca un circuito de estas características, de poder brindar este tipo de información. Entonces habíamos preparado, nada, era un folleto donde, bueno, estaba, digamos, toda la cuestión esta que hicimos para este trabajo, de contar un poco la historia, de qué se trata el recorrido, por supuesto, la información, dónde están los dos circuitos, qué se puede hacer en cada uno. Y bueno, el otro circuito que también contó Pablo, donde digamos, se pueden ver todo este tipo de cosas que se pueden recorrer y visitar. Un poco es esto. No sé, Pablo, ¿querés agregar algo? No, está perfecto, es eso, para no abrumarlo tampoco o repetir, digamos, tiene que ver con eso, digamos, poner en impresión lo que uno quiere resaltar, revalorizar y entender, digamos, este recorrido, y que esto forma parte también de la discusión, porque también, como decimos, las rutas culturales, patrimoniales, necesitan de la difusión, ¿bien? Necesitan de que este conocimiento de boca en boca, de trasladarse en el territorio, pero también de poder, obviamente, expandirse más allá de las redes, más allá de todo lo que tenemos hoy como tecnología, también entender de que hay un recorrido que puede ser turístico, obviamente, como lo mencionábamos, que puede ser
porque, a ver, cuál es también nuestra idea a través de la folletería que habíamos armado, tenía que ver con que cada uno pudiera recorrerla desde el lugar que quisiera. Esto nosotros proponíamos 2 circuitos, como dijo Mauro al principio, que no son rígidos, 2 circuitos que eran lo que originalmente se ensayaron en los viajes que hizo el ferry boat, o hicieron los ferry boats, pero que también tenía que ver con que cada uno pudiera tomar ese camino desde diferentes lugares y recorrerlo a su manera, pero por lo menos tener la impresión de cuáles eran los elementos que nosotros habíamos visualizado, investigado y plasmado en una gráfica para poder ser leída como tal. Entonces, más allá de cómo uno lo recorriera, si era con el uso horario o no, que también quienes quisieran hacer un tramo y volverse tras sus pasos lo pudiera hacer, pero también que quedara impreso de una manera, o que ese grabado, vamos a hacer de una manera en ese caso, en el itinerario, cuáles eran los puntos que nosotros queríamos enfocar la vista. El paisaje es, como ustedes lo conocerán, inmenso, tiene un montón de características para observar y para poner en valor, y nosotros habíamos puesto sobre algunos elementos esa visión más atenta, y bueno, eso lo queríamos narrar de esta manera. Por eso quedaba impreso de esta forma en una folletería, llamémoslo así. Y después está todo lo que tiene que ver con la bibliografía, que son los antecedentes que nosotros fuimos leyendo y toda la documentación que nos fue sirviendo de respaldo para armar todo este trabajo. Bueno. Las cartas náuticas que ahí mencionaban, no, está bien, es a modo de comentario nada más, que hay toda una lectura, también uno empezó a meterse en el tema que tiene que ver con las cartografías históricas argentinas, ¿no? Que tiene que ver con las cartas náuticas, y de entender los códigos, obviamente, que manejan esas cartas, como cualquier plano que uno lee, bien, que se escapa de su disciplina, y bueno, obviamente entenderlos, husmearlos, y ensayar desde ahí otras miradas, nada más que eso. Bueno, ahora sí, terminamos. Gracias. No, Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias a buenísimo. ustedes. Muy interesante, pero Muchas gracias. por ahí te vuelvo a preguntar algunas cosas, pero no es necesario que lo muestre, pero a lo mejor a los chicos o a los demás. Obviamente, esto a mí yo varias cosas rescato, ¿no? Y se me desprenden un montón de otras rutas a las cuales estaría tratando de ver cómo realmente poder llevarlas a cabo, que se lleven a cabo, ¿no? En ese sentido. Una, el tema de lo que ustedes manifestaron muy correctamente, de que nunca estuvieron en el lugar, nunca estuvieron ahí presentes, que toda la investigación realizada está hecha por fuera y encima en momentos de pandemia, porque es así como se realizó. Y aparte en un corto tiempo, porque nosotros cuando lanzamos el módulo, obviamente creo, Pablo, creo, Mauro, que ustedes no tenían mucho visto de este lugar, o a lo mejor lo tenían visto, pero para nada estudiado o de alguna manera particularizado como está. Es así, ¿no? Un poco eso. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Perfecto. O sea, lo cual eso da pie a que cualquiera puede estar tratando de llevar a cabo una investigación, un producido o algo con un nivel, obviamente, que no va a ser el más preciso en términos científicos o en términos científicos sociales, de alguna manera, de la ciencia social, producido final, pero que realmente puede llegar a estar llevando a cabo. El otro, el objetivo común. El objetivo común del tema de reconocer justamente las identidades y el tema de toda la valoración del paisaje en su máxima extensión. El paisaje entendido como el tema tanto físico, tangible, intangible, todos los elementos que ustedes hablaban, las identidades, hablaban de las identidades jurisdiccionales, vinculándola a Entre Ríos, Buenos Aires, también Santa Fe, pero también está una identidad que lo identifica, que por eso tiene el carácter de nombre, identidad, que es el tema de esa cuestión fluvial, a la cual representan o a la cual está representada. Más allá que en uno tenés un ferrocarril y en otro tenés otras cosas y en el medio a lo mejor tenés el humedal. Pero justamente esa identidad fluvial es como que los unifica de alguna manera y le da sentido, con el cual justamente cómo son los elementos que adquieren un valor a través del análisis histórico o el análisis que ustedes realicen con una perspectiva. O sea, con una perspectiva y en cierto sentido afianzando
justamente esta cuestión identitaria. El otro aspecto que a mí me gustó de lo que manifestaban en lo que es el relato, el tema esto de las huellas vivas y las huellas ocultas. De alguna manera, el tema de las huellas ocultas, que están referidas, y vamos acá a las claras, a otro patrimonio que tiene un significado muy grande en términos de la UNESCO, que es el patrimonio subacuático, con respecto a los naufragios. O sea, pero a lo mejor hay otras cosas, porque puede haber en el medio, y eso es lo que se me despierta, el tema de los pueblos originarios. Entonces, a lo mejor tratar de evidenciar ahí el tema de otras culturas que no estuvieron mencionadas acá, pero que despiertan y se pueden estar incorporando ese catálogo que ustedes realizaron de todo ese recorrido como un elemento más, como un valor más, como un valor agregado más, en el cual estarán los arqueólogos trabajando, estarán los antropólogos trabajando, pero también estarán justamente cualquier persona común, como yo, el primero, disfrutando, de lo cual sería esa cuestión en ese sentido. Y que me cuenten, y que me digan, o que me relaten. El otro sentido también es que no porque sea histórico tiene que ser aburrido, que justamente es el tema que siempre decimos, no porque sea una cuestión en el sentido de carácter histórico, de carácter justamente más preciso en cuanto a lo que sucede, sino que tiene siempre de alguna manera el mostrarse o el poder evidenciar o el poder ver de qué manera con señalética, con determinados recursos. Hoy justamente la gráfica, y ustedes que son jóvenes, no yo que soy grande, pero tienen todos esos recursos para poder llevar adelante justamente con las imágenes cosas que podemos estar de alguna manera dinamizando, movilizando, si se quiere, entusiasmando en ese sentido. Así que a mí me parece bárbaro. El otro aspecto que quería decir, porque muchas veces ustedes nombran las palabras y muchas veces la palabra artefacto es un objeto, un material o un objeto distintivo que por ahí los arqueólogos lo encuentran en las excavaciones. Y ustedes nombraron muy bien el tema de la palabra artefacto, no acá como de una excavación, pero sí vinculado a lo que es la arqueología industrial en ese sentido. Y obviamente pusieron, creo que la palabra artefacto fijo, algo así, puede ser que mencionaran, que me pareció también muy interesante. Por ahí Irene puede llegar a estar aportando un poco más en esta temática, porque es de esa disciplina, pero y que justamente lo interesante de todo esto es cuando se funden otras disciplinas en todo este armado. Y la otra cuestión que se me despierta y que digo, che, hay que investigar algo acá. ¿Por qué los nombres de las mujeres? Eso es fundamental en lo que estamos viviendo hoy, en el tema de género. Y acá invito a todos, a todes, a todas y todos, digo, en ese sentido. El tema del nombre de las mujeres en todo lo que fueron esos ¿cómo eran? Ferry boats o las máquinas o lo que quieran. Realmente eso es muy llamativo. Y no nombres pobres. Delfina Mitre me imagino que debe ser una paqueta y que no es Mitre de las pelotas de rugby en la cual yo fanatizado. ¿Sí? O Lucía Carbó, ¿no? Algo así, eran así los nombres, ¿no? Lucía Carbó. Sí. María Pereira. Sí, bueno, son nombres que realmente habría que estar un poquito, digo, son elementos que se me despiertan, como qué sé yo, me acuerdo la ruta de esta aviadora que unió Victoria con Rosario tantas veces, que contaron en determinado momento. Bueno, lo mismo esto, ¿no? Sería interesante. Lo cual, a mí se me desprenden un montón de cosas, está bárbaro, me gustó. De la misma manera se podría estar pensando en un proyecto de determinados lugares que podrían llegar. Son 82 kilómetros ustedes que contaron con respecto al tema del recorrido, que era de 3 y 4 horas más o menos aproximadamente.
entre 3 y 4 En horas. su momento sí, Sí, tal cual. Sí. Que a lo mejor, fíjense, ¿no? Si todo esto existiera, la posibilidad de, qué sé yo, como que existe en algunos momentos, qué sé yo, o en el Tigre o en otros lugares, poder hacer una ruta comercial ahí, una ruta educativa, una ruta turística, educativa, que a lo mejor funcione. Sí, Muchas veces uno se puede contentar con que funcione en determinados momentos en el año. Y son sí, determinados tal periodos, cual. y no tantos. Y obviamente que rindan en términos económicos para que sea autosustentable, porque de eso se trata también la cuestión de esto del turismo autosustentable o el turismo naranja, o esto que ustedes Sí. mencionaron. Así que a mí bueno, en su momento con Viviana nos entusiasmó mucho cuando ustedes la presentaron, y bueno, me parecía muy Sí, importante a que se viera acá. ¿Por qué? Porque esto, como cualquier cosa, se puede estar viendo en todo lo que nosotros hagamos, en todos los aspectos de lo que nosotros hagamos. Y no tiene por qué ser, pero no, pero nosotros vamos a estar analizando un patrimonio rural. Y acá, otra vez, les agradezco, Mauro, le agradezco, Pablo, obviamente haberse tomado el tiempo y poder darnos estas cosas. Y dejo para que hablen, pero que todo lo podemos estar relacionando porque en lo que en su momento Elisa contó la otra vez, había un montón de paisajes que yo fui diciéndole y que ella había nombrado o identificado en el tema del paisaje jesuítico, el paisaje de Cuenca, el paisaje del río, el camino real, el tema de los sistemas productivos en determinado momento y cómo se modifican esos sistemas productivos. Y eso es importante y cómo de alguna manera, sí, nosotros en ese quehacer le podemos dar una manija, una vueltita de tuerca para que realmente la cosa sea más interesante, sea llamativo, que guste, que de alguna manera el paisaje histórico, el paisaje en todas sus características y sobre todo si encima tenemos elementos físicos que podemos estar mostrando, mamadera, como digo yo, fabuloso y es espectacular porque realmente podemos encontrarnos con un montón de variables y de activos que son fundamentales para poder incentivar lo que queramos, sea lo educativo, sea lo cultural, o sea lo comunitario, o sea lo que se quiera hacer, en ese sentido. Yo acá ya dije demasiadas cosas, así que dejo por cualquier cosa que le pregunten a los chicos, pero bueno, quería resaltar eso. Bueno, gracias, Gabriel. Yo quería comentar lo siguiente, digamos, como vos dijiste, fue un trabajo de un seminario y por supuesto que uno siempre, como en todo proyecto de arquitectura o de urbanismo o en esta rama, siempre después tiene algo para agregar y para seguir contando, pero bueno, el tiempo por ahí tampoco, no teníamos demasiado tiempo, así que lo armamos de esa manera. Y, digamos, ¿cómo conocimos o cómo nos acercamos a este lugar y a este tema en particular? Fue por otro de los seminarios de proyecto que trabajamos al lado, pero con otra cuestión que fue totalmente diferente. Pero empezamos a ver este sistema de vías en algún momento, digamos, de las líneas ferroviarias, ¿no? Y la verdad que nos encontramos con esto y decíamos, pero yo te digo la verdad, particularmente nunca supe, hasta el momento que hicimos el trabajo, ¿no? Que la vía estaba cortada y que en realidad se conectaba por estos ferrobarcos. La verdad que nunca los había visto. Y de esa manera empezamos a investigar con Pablo y dijimos, bueno, tiene que ser este el tema porque tener toda esta infraestructura y que no se sepa mucho, que no se conozca, que está acá nomás de alguna manera, le dimos fuerza a eso. Así que bueno, y después todo lo que vos contaste, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. ¿Hay alguna consulta, algo que le quieran preguntar a Pablo y a Mauro? ¿Algún campamento que recomienden ellos Mirá, no pudimos ir para a poder ir a ninguno, visitar? Vamos a tener que empezar a hacer No, la ruta ahora nosotros. Bueno, ahora que se Post hable, che, pandemia. tenemos que hacerla. Tenemos que Y hacerla. sí, esa es la idea ahora, poder recorrerla realmente. y Seguro. en algún momento sí. Sí. Pero no, de campamento no te podemos
no te podemos ayudar ahí. No está. Hay mucha difusión ahí, el que cruza ahí nomás de Zárate, digamos. Apenas cruzá y hay varios campamentos interesantes, dicen. Bueno, según lo que fuimos investigando, porque tienen buena crítica, así que pueden usarlo. Creo que va a ser el primer punto donde tenemos. Por ejemplo, nombraron ustedes, está Puerto Ibicuy y está Puerto Concepción, ¿es el otro? No, Puerto Constanza. Constanza, Está Puerto intermedio. Constanza. Sí, me sale, bueno, me equivoqué de C. Es un puerto intermedio. Puerto Constanza. Puerto Constanza, ¿qué características tiene? Que eso sí, no sé referenciado si vi alguna Mira, foto. lo que mencionaban, la distinta bibliografía que fuimos hablando, leyendo, en realidad, interpretando, era que era como de segunda escala, ¿bien? Era como un punto intermedio si las condiciones obviamente no permitían generar el desplazamiento total, era un punto intermedio. Y empezó a tener un poco más de resurgimiento o auge en mitad del periodo. Digamos. Esto arranca en 1905, termina en 1978. O sea, en 1905 se aprueba la ley en Senado, pero en 1908 el primer viaje, y en esos 70 años de historia, en la mitad de camino, es un punto interesante porque también era un punto de las balsas anteriormente. Estamos hablando de balsas de pasajeros y no tanto de carga. Digamos, estaba como más limitado, era un recorrido mucho más corto también en trayectoria. Pero no tenía toda la infraestructura ferroviaria que tenía Puerto Ibicuy, porque Puerto Ibicuy es continuidad con Puerto Ruiz, de alguna manera, o sea, con el Uruguay. Entonces, bueno, es como un puerto menor jerarquía, intermedio, tenía mucho más valor desde las balsas y hacía más que nada. Hola Oscar, ¿qué tal? Para que hay una superposición de reuniones. Sí, bueno, ahora los dejamos ya. Y una cosita, le estaba pidiendo, se ve que era Oscar Brago, ¿no? No los deja tranquilos. Decirle que era un préstamo nada más. Pablo, no, lo que te iba a preguntar ahí con respecto a esto de Puerto Constanza, Puerto Ibicuy, más allá de todo esto, Puerto Ruiz, esto se corta en la época del proceso. ¿Es así? Se corta, perdón, estaba ondulando el otro para poder hablar acá. Se corta en el 78 cuando se inaugura el puente Zárate-Brazo Largo. Cuando se habilita la obra de infraestructura vial, ferroviaria, nacional, ahí automáticamente se da por cerrado el circuito de ferrobarco. Exacto. Bien, perfecto. Lo que pasa es que, como fue muy tajante el cambio, no es que se mantuvieron durante mucho tiempo las dos situaciones en paralelo. Económicamente, y tanto de infraestructura como también tiene que ver con la velocidad del tiempo, digamos, de recorrido, hacían inviable lo otro. Quizás hubiese podido quedar como una cuestión más de turismo. En como ahora se piensa, qué sé yo, los trenes de cercanía, de qué manera pueden estar funcionando en varios sentidos y en varios aspectos. A lo mejor pensar esto de alguna manera, nunca hay que, a lo mejor no se puede estar volviendo atrás en el tiempo por un montón de cosas, pero sí con otras características o en cierta manera. Bueno, perfecto. Sí, tal cual. Bueno, a ver, Irene, ¿alguien? Elisa, cualquiera, cualquier pregunta. A mí me parece como súper interesante el cierre que le dan, como el hacer el folleto, el construir el folleto, una cuestión pedagógica y por una cuestión de que la investigación que ellos o que se haga llegue a más personas, claro, se da a conocer. A mí me parece como re interesante. Era solamente un comentario, no pregunto. Está bueno, sí. Muy bien. Sí. Y gracias, obviamente, agradecerles. Por favor, gracias a ustedes. No, buenísimo. Yo me detuve un montón los chicos que están presentes en la cuestión gráfica. Interesantísimos los recorridos. Muy, muy aceitado el tema de que sean docentes de urbanismo. La verdad que el hecho de cómo estaban mostrados los gráficos era algo que uno podía ver así de manera muy inmediata. La verdad que la investigación, bueno, súper completa, pero además eso me pareció como muy, muy, muy oportuno y muy bien mostrado. Bueno, gracias. No, gracias. Muchas gracias.
Tienen la marca en el orillo, ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, no los podemos más. Les agradecemos No, un por favor. montón. Y bueno, a tratar de hacer las gestiones y bueno, qué sé yo, será cuestión de comprar un par de barquitos y con un ¿eh? Sí, Explotar. traemos alguno de estos de misiones y Un canoero y a la miércoles y ponerse a... Todo muy práctico. Yo te digo que me ofrezco, en serio, como manejando el cosito, Interesante, te digo. con el motor atrás, ¿eh? Dale. Es más, me gustaría más que otra cosa. Vamos a ver Bueno, qué se puede hacer con todo esto. Pero bueno, sí, la idea es, de alguna manera, lograr continuarlo sería interesante. Esto era como un primer punto que nos despertó el módulo de ustedes y que realmente dejó un montón de cosas libradas para seguir o continuarlas de alguna manera, con un trabajo de investigación, digamos, de alguna forma poder plasmarla digamos, en el territorio. Pero bueno, como todos saben, eso lleva mucho tiempo, uno muchas veces no tiene ese tiempo como para poder hacerlo de manera más inmediata, y en algún momento lo retomaremos y obviamente se abrirá para que quienes quieran participar lo puedan hacer y bueno, y hacerlo, plasmarlo de alguna forma, o a través de un trabajo de investigación, o a través de una gestión, o de alguna de las posibles aristas que seguro, tiene la gestión, obviamente. Por lo seguro. menos ahora era... Pero fabuloso que se pudo hacer también como ustedes lo manifestaron y como ustedes lo dijeron, sin estar conociéndolo directamente. Sí, Y sí, eso es fabuloso para todo lo que hemos estado llevando a cabo todo este tiempo de pandemia, todas estas investigaciones y demás. Porque realmente en casi todos Sí, porque hemos uno tenido después, esas. digamos, hace este relevamiento, estas cuestiones, y después obviamente va al territorio y confirma y suma más datos y más cosas, ¿no? Totalmente, Así que, totalmente. sí, sí. Ahí a lo mejor vas a eliminar alguno de los campamentos que marcaste, Sí, porque es ni muy hablar. famoso. hay que testearlos. Igualmente los relatos, lo que decía Mauro, Sí. la posibilidad de encontrar y entrevistarse con las personas del lugar, digamos, las historias narradas. El tema de eso la memoria es oral es invaluable. fabuloso, sí. Claro. Increíble, increíble, sí. Sí, No porque con todo aportando, eso, digamos, tiene que haber mucha, digamos, Sí, enriquece mucho toda la tiempo para entender ese documentación, todo el nivel. archivo, enriquece el archivo. Sí. Eso. totalmente, totalmente. Es otra Bueno, mirada. muchas gracias, en Bueno, serio, de A primera. ustedes. gracias por escucharnos y por Gracias por invitarnos. todo y bueno, Muchas a gracias. disposición. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien. Chau, Chau. chau. Chau, chau. Ustedes, Chau, chau. éxito. Nos vemos. Gracias. Ahora, si querés, Alex, dejas de grabar, por favor.